Buenas tardes con todos. Nuevamente en este espacio les saluda Margarita García. ¿Cómo afrontar auditorías de calidad o inspecciones para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura? Empecemos por definir qué es auditoría y cómo lo define la autoridad sanitaria en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. Auditoría es un proceso sistemático, independiente, programado y documentado para obtener evidencias de un proceso, actividad, función, reporte o cifra y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios establecidos para cada caso. Entonces, cuando nos ejecutan una auditoría, lo que quiere encontrarse son evidencias. Evidencias en todo, en los procesos, en las tareas, en las actividades, en los registros, en los documentos, etc. Y es sistemático, es decir, que no es aislado, y quizás eso sea la clave de una buena auditoría. Que una observación aislada no se convierte en una no conformidad, sino que algo que realmente refleja una debilidad del sistema de gestión de calidad, del sistema de gestión de riesgos, del sistema que avala todo el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, esté necesitando una mejora, esté necesitando algo que permita un cumplimiento, por decirlo, al 100%. Aunque realmente al 100% no va a suceder, porque en toda actividad donde esté involucrado el ser humano hay un riesgo de error, partiendo que en una auditoría el ser humano tiende a entrar en un proceso de estrés, y cuando entramos en un proceso de estrés, nuestro cerebro racional es el que se ve más afectado. Ya en un video les hablé del cerebro triuno. Tenemos el cerebro reptiliano, el límbico emocional y el más nuevo, el más reciente, el racional. Entonces, cuando estamos en estrés, sentimos como una amenaza, la auditoría una amenaza que en otra época habría sido la aparición de un depredador. Pero en este caso, el cerebro lo asocia, esa tensión, ese estrés, porque nos van a evaluar como cuando íbamos a dar examen en un colegio o una universidad. Sentimos esa amenaza, entre comillas, así lo interpreta el cerebro y se pone en funcionamiento el cerebro reptiliano inicialmente, que nos protege, está a cargo de vigilar por la supervivencia, y luego el emocional. Entonces todos los recursos internos se dirigen por órdenes de ese emocional, básicamente a nutrir de irrigación y de oxigenación en mayor cantidad, en mayor porcentaje, a las extremidades, para poder correr, huir o enfrentarse físicamente. Entonces necesitamos entrar primero a un estado de relax, un estado de respiración profunda, para calmar al cerebro reptiliano, al emocional, y dejar que el racional, que es el que necesitamos para afrontar una auditoría, esté al 100%. Bien, eso era un paréntesis para poder ir introduciendo algunas recomendaciones para cuando tenemos que afrontar una auditoría. Entonces, una auditoría permite obtener evidencias, porque no se trata, me parece, creo, no, tienen que haber evidencias y cualquier observación o no conformidad tiene que soportarse, sustentarse en evidencias. Evidencia suficiente, competente, que esté relacionada con el tema, y pertinente, que realmente sea importante para lo que se está revisando a través de técnicas de recolección de información. ¿Qué técnicas usualmente se utilizan? La ocular, es decir, lo que observamos con los ojos cuando se hacen los recorridos. Cualquier inspector o auditor se para frente al auditado o a su personal y comienza a observar mediante la vista cómo se comporta, cómo se conduce, cómo está uniformado, básicamente
El sentido de la vista es el que captura información y ahí también va a capturar evidencias si hay cumplimiento o no cumplimiento con las normas básicas o con lo que está en los procedimientos descritos como el proceder normal de las personas que laboran ahí bajo el marco de las buenas prácticas de manufactura. Entonces está la observación ocular, la comparación respecto a lo que ya nos han explicado que debe ser lo normal, lo estándar, lo correcto. Y también cuando revisamos parámetros, revisamos instrumentos, esto es para recoger evidencia apoyados en la vista. Entonces, información que se recoge de manera ocular. Y la evidencia que se va a obtener es una evidencia física porque realmente hemos visto en físico que alguna función, alguna tarea, algún registro, algún instrumento, alguna pantalla. Información oral es otra forma de obtener evidencias y evidencias testimoniales. ¿Por qué? Porque hay preguntas, hay entrevistas que se hacen con el personal que está acompañando a los auditores o al personal que está ejecutando una labor, una tarea, un registro. Entonces se le pregunta y esta información es tomada en cuenta, es anotada como una evidencia de esta entrevista que ha habido durante la auditoría. Obviamente las preguntas tienen que guardar relación, por eso es que tienen que ser pertinentes, tienen que guardar relación con el proceso, con el contexto, con el procedimiento, con el registro, con el equipo que se está usando, etc. Otra forma de obtener evidencias es a través de información documental. Y obviamente la evidencia es documental, cuando se revisan los papeles, los documentos guardados de manera digital en el sistema informático, cuando se va inclusive a una terminal o una computadora y se pide que accedan, por ejemplo, cuando ingresan al almacén y quieren ver el mapeo de temperaturas y humedades y tiene que estar guardado por lo menos un año anterior para poder ver cómo ha sido el comportamiento de este ambiente creado artificialmente para que provea de las condiciones de humedad y temperatura adecuadas para lo que está almacenando en ese momento. Entonces se acercan a la computadora, la persona a cargo va a ingresar y va a mostrar sus gráficos, sus lecturas, se va a visualizar qué tan controlado está este ambiente climatizado. También cuando se hace rastreo, pueden pedir que se evidencie cuál ha sido la ruta de uso de una materia prima X. Entonces en el sistema se va a ver cuándo ingresó, cuándo fue muestreado, cuándo fue aprobado, si fue aprobado, qué cantidades, en qué lote fueron usados, etc. Se va rastreando. O viceversa, cuando hacen la revisión de los registros de lote, pueden visualizar las materias primas utilizadas y pedir este número analítico corresponde a este número de lotes materia prima, quiero ver los análisis que se ejecutaron antes de aprobar la materia prima, de qué proveedor es, si es un proveedor calificado, vamos a ver la lista de proveedores si efectivamente este proveedor está ahí, etcétera, etcétera. Esa es la parte de la trazabilidad cuando se recopila información documental y se obtiene evidencias si es que encontramos algo que está conforme o no conforme, porque también encontrar conformidad es una evidencia de que se está cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura. También cuando hacemos o cuando hace un auditor revisión de la metodología analítica, de los analistas, si están capacitados y son competentes para esas pruebas, de las calibraciones de los equipos de control de calidad y toda esa documentación, todos esos registros que se van revisando y que conforman una evidencia documental. También hay información física, es decir, cuando se hacen los recorridos, cuando se está haciendo la inspección y se ve toda la estructura física, los ruidos, los olores, ya no solamente oculares, estamos utilizando todos los sentidos para poder hacer recopilar información de instalaciones, de medios, de ambientes, de rutinas, de flujos, y ahí tenemos también
que se puede recopilar a través de la información física que se obtiene, evidencia física. Información escrita, que pasa a ser una evidencia analítica cuando revisamos, por ejemplo, la documentación, pero además se revisan las conciliaciones, las tabulaciones, ese detalle que ya entra más a hacer un análisis para poder observar o tener más claro cómo se maneja el proceso productivo o proceso analítico que está reflejado en la documentación. Entonces podemos hacer algunas revisiones de las conciliaciones, de las tabulaciones que se han hecho, los cálculos que han hecho y si está conforme o no está conforme. Entonces hay diferentes formas de obtener evidencias durante una auditoría y tenemos que estar listos, tanto como auditores o auditados, para que se ejecute de esa manera. Entonces tenemos diferentes fuentes de información, se recolectan mediante un muestreo. No es que vamos a revisar la documentación de todas las materias primas o de todos los lotes, no, se hace un muestreo y es la expertise del auditor el que va a permitir que esa toma de muestras sea aleatoria, sea lo más cercana a la realidad, sea lo que mejor refleje el cumplimiento de las normas, etc. Entonces obtenemos evidencias durante la auditoría y esas evidencias se van revisando, se evalúan contra los criterios de auditoría. Por eso existe la guía de inspección, donde uno puede visualizar si la no conformidad es menor, es mayor o es crítica, y ya sabemos que debemos cumplir con todo. Se va evaluando eso, se va haciendo un comparativo. Esto es lo que hay y esto es lo que se exige. Recordemos que las normas que ya están publicadas y que son de cumplimiento obligatorio nos dan un marco mínimo de cumplimiento. Se evalúan esos criterios y esos criterios también encierran de alguna manera el medir que también tienen implementado la gestión de riesgos, porque en cualquier observación va a haber un riesgo. Ese riesgo está asociado con esto de menor, mayor, crítico. Entonces, evidencias de cumplimiento y también ir viendo riesgos porque están asociados a la seguridad del paciente o del usuario final del producto. Entonces, una vez que se hace toda esta comparación, esto es lo que se pide, estos son los criterios, las normas y esto es lo que hay. Se compara, se evalúa, se revisa bien, se tiene el objetivo, el foco de que realmente encontremos observaciones sistemáticas, no hechos aislados que fueron de repente producto de este nerviosismo, una mala respuesta, algo que evidencia realmente es un hecho totalmente aislado cuando vemos que todo el resto de los procesos de personal está conformes, ¿no? Esa es la búsqueda de algo que esté afectando al sistema. Entonces tenemos ya los resultados de la auditoría, viene una revisión, también lo revisan el auditado, va escuchando sus comentarios a lo largo del recorrido, a lo largo de los días y tienen la opción de ir corrigiendo aquello que se pueda corregir. Obviamente a estas alturas con la madurez que ya deben tener todas las empresas, porque no es un cumplimiento que se haya establecido este año o el año anterior, ya son varios años que se tienen los criterios con los cuales se debe trabajar y las empresas han ido mejorando y mejorando para poder estar siempre certificadas, porque ya es mandatorio estar siempre certificados para poder funcionar. Entonces al final se tienen las conclusiones que pueden derivar en cumplimientos, o sea, conformidad con el cumplimiento de las normas de buenas prácticas en manufactura y también en no conformidades. ¿Y qué es una no conformidad según el Manual de Buenas Prácticas? Incumplimiento de un requisito establecido oficialmente. Entonces, esto es importante tener claro y es importante que los auditados también tengan claro cuáles son los requisitos establecidos oficialmente. Aquí es importante que la empresa conozca bien la guía de inspección. Vamos a ver si luego la utilizo y vamos trabajando con la guía a ver qué es lo que necesitamos conocer. Pero por ahora, revisen la guía de inspección con la cual son auditados. Y esa también úsenla para trabajar sus auditorías o autoinspecciones internas. O cuando quieran un tercer ojo,
contratan una empresa que les haga una auditoría interna con esa guía de inspección de cumplimiento de las buenas prácticas en manufactura que lo maneja DIGEMIT cuando nos audita. Entonces, es un incumplimiento, un requisito establecido oficialmente. ¿Y por qué remarco esto? Porque es lógico que teniendo ya auditores en la parte regulatoria que han salido del país y han visitado muchas plantas en el extranjero, hayan adquirido mayor conocimiento de repente de modus operandi, de modos de trabajo más modernos, o de repente con una mejor gestión de riesgo del sistema de calidad, etcétera, y que obviamente quisieran que todas sus empresas peruanas también los tengan. Entonces, recordemos que las buenas prácticas nos dicen qué debemos cumplir, y es el auditado, el administrado, el que establece cómo lo cumple, pero lo cumple. Cada vez las normas, como ya hemos revisado las últimas publicaciones de OMS, tienden a introducir algunos detalles que nos facilitan su implementación. Ya algunas preguntas, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo hacer esto? Ya van siendo respondidas. Pero todavía queda un margen para que el cómo cumplo lo defina el auditado. Entonces, las formas de cumplir van a ser distintas porque todas las empresas son distintas. En magnitud, en contexto, en mezcla de principios activos con los que trabajan, en mezcla, diversidad de formas farmacéuticas que elabora, en el mismo personal que es distinto, la forma como administra su personal, cómo se gestionan los suministros, los servicios. Es una cantidad de variables que las hace distintas. Entonces, cada una tiene que encontrar su camino para poder cumplir con las buenas prácticas. Y eso tiene que ser comprendido por la autoridad regulatoria. Y de eso se trata, pero también ayuda muchísimo que el auditado conozca, maneje cuáles son los requisitos establecidos y que están en las normas y que están claramente establecidos en la guía de inspección para que puedan responder bien cuando son auditados. Y el hecho de conocerlos también nos da cierta tranquilidad. Entonces no entramos a ese estado de tensión porque nos sentimos amenazados y podemos manejarnos bien. Por eso que no solamente acá en Perú, en otros países también, siempre en las auditorías suceden cosas que nunca han pasado, que son hechos aislados, ¿no? Porque el personal se pone nervioso, no encuentran algo, lo que hacían bien por hacerlo mejor lo hacen distinto. Entonces se crean esas situaciones en las cuales el cerebro no está al 100%, el cerebro racional no está al 100%. Y eso también lo tiene que comprender el auditor. Entonces, ese es el sentido de buscar que realmente alguna observación sea sistemática, no sea aislada. ¿Cómo y por qué prepararnos para atender una auditoría o inspección de verificación del cumplimiento de las buenas prácticas? ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque cuando uno va a revisar el título de la guía, no dice guía para auditar o guía de auditoría, no dice guía de inspección del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, no dice guía de auditoría. ¿Por qué? ¿Cómo lo define la inspección? Es un sistema integrado de actividades a fin de comprobar la observancia, el cumplimiento, el seguir, el trabajar de las buenas prácticas y normatividad sanitaria vigente en los establecimientos farmacéuticos. Entonces acá se amplía, no solamente es cumplimiento de las buenas prácticas, está también cumplir con todo lo que está en la normatividad sanitaria, llámese respecto a establecimientos, llámese a manejo de estupefacientes, llámese respecto a todos los permisos que tiene que tener una empresa para funcionar, etcétera. Entonces, y que esté vigente, que sea lo último que ha exigido la autoridad sanitaria, independientemente que la norma de buenas prácticas de manufactura y la guía de inspección no hayan sido actualizadas. Entonces, hay que estar revisando si es que no hay resoluciones dictatoriales, si no hay comunicados, para poder estar con lo último que está exigiendo la autoridad sanitaria, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas bajo las cuales se autorizó el producto farmacéutico en su registro sanitario. Entonces ya saben que cuando les hagan una inspección no solamente van a verificar el cumplimiento de las buenas prácticas en factura, también verificarán de repente todo el expediente que respaldó la obtención de ese registro sanitario. Irán con lo que tienen en poder ellos y compararán con lo que realmente hay en la planta. Esta fórmula fue sometida, qué fórmula está en uso.
este registro sanitario fue sometido con este rotulado, qué rotulado está en uso, desde cuándo, se actualizaron los rotulados. Entonces, por ello que es inspección de cumplimiento, abarca un poco más. ¿Cómo afrontamos entonces una auditoría e inspección de verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura? Yo creo que cada uno ya sabe que observaciones van a haber. Conforme los auditores han adquirido más experiencia, tienen mayor amplitud para poder recopilar más evidencias. Sí tenemos que estar atentos a que sean evidencias referidas a requisitos oficialmente establecidos, que no sean simplemente el know-how adicional que han adquirido por su desplazamiento a otros países que de repente están mejor. En formas. Entonces hay que estar atentos a eso. ¿Qué requisito? Por eso que cuando hacen las oraciones tienen que hacer referencia al requisito. ¿Okay? Eso hay que verificarlo y comprender si realmente también están asociados, están relacionados. Eso es parte ya de quien lidera. Entonces, ¿cómo afrontamos y por qué es importante? Yo había hecho una pregunta anterior, ¿por qué? Y aquí les llamo a que ustedes la revisen. ¿Por qué cómo y por qué prepararnos? Realmente las empresas tienen que cumplir con las buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Porque sin eso no pueden funcionar. Entonces es necesario. ¿Y cómo la afrontamos? Yo creo que la preparación, recuerden que hay también inspecciones inopinadas. Están las inspecciones cuando uno solicita una auditoría de certificación para renovar su certificado de buenas prácticas de manufactura, pero también están las inopinadas. Antiguamente las auditorías eran anuales, luego fueron ampliadas porque realmente no era necesario cada año y tampoco había capacidad porque ya eran muchas más empresas las que se certificaban, pero sí era importante que si pasamos a 3 o 5 años, estar cumpliendo en ese lapso de tiempo. Y las auditorías, al hacerse distantes, dejaban un pequeño vacío para ver si eso se estaba cumpliendo o no. Entonces implementaron, no sé si la palabra es implementaron, o se comenzaron a dar las auditorías inopinadas, las inspecciones inopinadas, donde llegan a sus instalaciones un grupo de inspectores o auditores de buenas prácticas de manufactura y hacen una inspección para verificar el cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura de manera inopinada. Ya no como cuando nos preparamos y los recibimos, sabemos que van a venir, etc. Es distinto, porque inclusive cuando va a llegar la autoridad y ya está, es una auditoría, una inspección planificada, la empresa se prepara. ¿Por qué? Porque va a derivar, va a utilizar recursos que solamente están destinados a sus procesos diarios para todo estos días de convivencia con la autoridad. Entonces, de la dirección técnica, el jefe de aseguramiento, el personal, los jefes de control de proceso, están distraídos de alguna manera de sus labores diarias. Eso implica, por ejemplo, que aquello que se pueda postergar para tener más recursos disponibles, se postergue. Sean reuniones, sean coordinaciones, porque no solamente los jefes hacen labor de cumplimiento de buenas prácticas en factura, que eso es el día a día, también si están en pleno desarrollo de productos nuevos, en las coordinaciones necesarias, si también es una empresa que está certificada en ISO y está trabajando con las áreas administrativas, áreas comerciales, o sea, hay una cantidad de labores adicionales a la tarea del negocio que es la producción de medicamentos. Entonces se trata de, cuando está programada una auditoría, se trata de liberar a las cabezas para que puedan estar abocadas a atender a las autoridades, y el atender significa estar ahí presentes durante toda la auditoría, escuchando, aprendiendo también, porque uno aprende durante las auditorías. Entonces, ¿cómo afrontamos una auditoría? Si está ya planificada, traten de que sus recursos importantes estén disponibles para facilitar la inspección, para facilitar que el trabajo se realice y para lograr que el personal también esté tranquilo, ¿no? Y el personal va a estar más tranquilo conforme más capacitado y entrenado esté. Entonces no generemos tensión en el personal.
Y conforme veamos que se presente una observación que sea sistemática o no, o que sea un hecho aislado, tenemos que trabajarlo de inmediato. Ojo, se me cayó algo, lo recojo, es una acción correctora. ¿Pero por qué se cayó? ¿Qué motivó que se cayera? Un análisis para saber qué hay que hacer realmente, cuál fue la causa para aplicar una acción correctiva y preventiva para que eso no suceda ni en ese proceso, ni en esa tarea, ni en otras relacionadas o en todo el sistema. Esa sería una acción preventiva. Pero yo creo que hay una filosofía que está detrás. Cuando nos enfrentamos a una situación que no estamos cumpliendo o que nos dicen acá hay una evidencia que no están cumpliendo este requisito, tendremos que preguntarnos como equipo qué conocemos del hecho. O sea, nos acaban de decir eso, o sea, ¿qué información tenemos? ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿Qué información nos faltó o qué información nos falta ahorita? Y una vez que tenemos todo, hacer el análisis de causa, de cita para eso, para poder trabajar un CAPA, necesitamos toda esa información, saber qué sabemos, qué conocemos y qué nos falta. Además, preguntarnos qué debemos hacer. Y además, ¿qué esperamos que suceda si hacemos lo que debemos de hacer? O sea, proyectarnos. Ok, ya tenemos este issue, esta observación o no conformidad, recopilar toda la información, por eso, ¿qué conocemos? Realmente, ¿qué conocemos de este hecho? ¿Qué conocemos? Luego de eso, ya con toda la información, hacer el análisis con la herramienta estadística que se aplique en la empresa de acuerdo a sus procedimientos y que esté en el ambiente, ¿qué debemos hacer? Siempre bajo el paraguas de las buenas prácticas de manufactura y el cumplimiento regulatorio. Si muevo una pieza, me va a mover todo el sistema. O sea, lo que voy a aplicar como corrección, ¿es lo correcto? Como acción correctiva, ¿es lo correcto? Como acción preventiva, ¿es lo correcto? Y ahí vendría la pregunta para saber si es lo correcto. ¿Qué esperamos que pase si hacemos lo que estamos pensando hacer, que sería lo que cubra la acción correctiva y que nos permita generar una acción preventiva para el sistema? Son momentos de reflexión. Y ahí vuelvo a insistir. Realmente es muy dañino cuando entramos en ese ciclo, en ese estrés. Nos agobia el tiempo, el riesgo y el riesgo de no certificar y lo peor que sucede es que tengamos no solamente la auditoría en curso, sino otros problemas de la empresa. Por ejemplo, que se esté vendiendo, que estén verificando y que no documentación relacionada a la venta a la empresa y que no tomen en cuenta la certificación porque su prioridad no es esa a quienes están a cargo de la venta de la empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me ha pasado? La auditoría pasa a segundo plano, lo principal es la venta de la empresa. Y se genera una tensión no solamente en el equipo que está atendiendo a los auditores, sino en toda la organización, en todo el personal. Bien, entonces yo creo que lo primero es entrar en un estado de calma, nos llevará a la seguridad, porque tenemos tiempo funcionando, cumpliendo con las normas de buenas prácticas en factura. Errores siempre van a haber, somos seres humanos, pero estar atentos, estar vigilantes, ser observadores de esos detalles que se nos pueden pasar, o sea, hacer recorridos por las instalaciones, así tengamos 5 minutos, entrar, aunque sea esos 5 minutos, con todos los sentidos atentos para estar siempre en contacto con el personal, con los procesos, con las instalaciones, con los instrumentos de medición y pedir que eso se multiplique. Todo el personal en una auditoría quiere ayudar. Y como hay tensión, entonces hay que darle soporte al personal. Por ejemplo, si el área de granulados tiene menos carga, nos va a sobrar horas hombre del granulador. No tiene mucha carga de trabajo. Si él conoce, como debe conocer todo el personal, el cumplimiento de las normas en cuanto a registros uniformados, limpieza, rotulación, etcétera, que lo conoce, nos puede ayudar. Entonces, tenemos auditoría.
te encargas de pasar por todas las salas. Obviamente el personal sabe que no puede ingresar, va a estar con un uniformado limpio y desde las ventanas le va a indicar, ya tienes registrado, ya anotaste tu temperatura, ya revisaste que estén tus etiquetas de calibración visibles, legibles, porque a veces desinfecta el personal de limpieza y de repente si había una tinta ha podido borrar. Verificando que sus compañeros estén bien uniformados. O sea, podemos hacer esa labor. Y ese solo hecho de hacer eso, disminuye el estrés de todo el personal. Porque se sienten tranquilos, alguien nos está apoyando. Ya, respiran y se enfocan en su proceso, porque si van a estar atentos, tensos, van a comenzar a distraerse, a desenfocarse sus tareas y pueden cometer errores. Entonces, comprendamos cómo funciona nuestra organización para poder proveer de recursos y soportes necesarios durante una auditoría, para que al final, si hay observaciones, que sean las observaciones que realmente existen en el sistema y que no sean simplemente producto de una atención generada por la misma auditoría. Entonces, esto creo que es una parte de quienes están a la cabeza: el jefe de control, el jefe de aseguramiento, el jefe de producción, el jefe de almacenes o supervisores, o gerentes, como estén denominados en la organización. Esa labor de liderazgo y de dar el soporte, de decir, aquí estamos nosotros al frente de, y si hay no conformidades, tienen que asumirlas y comunicarlas a la alta dirección. Nos equivocamos en esto, vamos a corregir de esta manera, hemos comprendido ya qué se trataba, etcétera, etcétera. Bien, espero que puedan recordar todo lo que viven en una auditoría y comiencen a definir cómo mejorar, no solamente en el cumplimiento, sino cómo mejorar en la gestión de una auditoría o de una inspección de cumplimiento, sea programada o sea inopinada, que lleguen en cualquier momento. Cómo están mis calibraciones, mis procedimientos, mis uniformados, mi rotación de desinfectantes, mis esclusas, mis presiones diferenciales, mis registros, mis supervisiones, mis baños, mis flujos, mis liberaciones de lotes, mis análisis, mis estabilidades, mis dosieres de registro, etcétera, etcétera. ¿Cómo están? No esperar solamente a mi autoinspección anual, sino hacer pequeñas inspecciones casi rutinarias y que no necesariamente las haga solamente aseguramiento, porque su aseguramiento está recargado, es quizás el área a la que menos recursos le asignan, sino hacer un equipo de todo el grupo técnico y ver quiénes tienen habilidades para ello, quiénes pueden apoyar más. Hay personal que tiene habilidades, que ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo, y se pueden establecer nuevos roles, y una vez que tengamos claridad que sí puede ejecutar un rol, entonces ponerlo en su descripción de puesto, capacitarlos más para que sean ojos vigilantes permanentes. Lo óptimo sería que todas las personas que están en sus diferentes posiciones siempre sean vigilantes de su propio cumplimiento. Y eso lo vamos a lograr caminando de la mano. Capacitación, entrenamiento del personal, actualización de las descripciones de puesto, mejoramiento del contexto en el que trabajan, revisión si realmente la persona está a gusto en el puesto de trabajo, si es lo que quiere hacer, si le encanta, o sea, ir a fusionar ese puedo hacerlo y quiero hacerlo. Y viendo también dónde más tenemos recursos que podemos aprovechar. Yo he tenido la experiencia de promover en una empresa a un chico de limpieza que pidió, o sea, estaba tan comprometido con la labor y había observado los procesos, él sentía que podía hacerlo y se le preparó. No había tenido posibilidades de estudiar una carrera, tenía secundaria con una carrera técnica, después la estudió, pero era del personal de limpieza de la empresa tercera. Se conversó, se le evaluó y tenía potencial y se le desarrolló. Y entró a trabajar ya al área de fabricación. Igual me pasó en otra empresa, pero esta vez quería trabajar en almacenes, le gustaba, trabajaba usualmente haciendo limpieza en almacenes. Se le evaluó también, al comienzo un poco de resistencia siempre, ¿no? Porque es nuevo, pero no se tenía que cubrir la inducción, la formación, el mentoring con la persona que está. Y al final los resultados fueron óptimos. ¿Por qué? Porque es importante ese I will, que yo quiero.
yo quiero la actitud, porque las aptitudes se le nutren, se le dan, se le proveen a la persona. Entonces revisen también su personal, está contento donde está. Y no se trata de votar al personal, se trata de ver para dónde son mejores. Eso es parte de la gestión del recurso humano que tienen que hacer los líderes de la organización, los jefes, supervisores o gerentes que están a cargo de ese personal. Y siempre bajo el marco de cumplimiento de las buenas prácticas, que no es complicado, no es complicado. Y básicamente sus principios son orden, que todo tenga un orden, que todo tenga un orden lógico. Limpieza, higiene del personal. No basta con decir límpiate, unifórmate, sino apoyarlos, enseñarles. A veces hemos visto que inclusive profesionales médicos ahora con el uso de la mascarilla ni siquiera se las colocaban bien. Eso nos da una información. Es importante enseñarles. La mascarilla se coloca así, se presiona así, para eso tiene este fierrito, etcétera, etcétera. Con la mascarilla, con el gorro, con el uniforme, con los zapatos de seguridad. ¿Por qué es importante? La docencia de los seres humanos mayores de edad, de los adultos, no es pedagogía, es andragogía, porque somos adultos, necesitamos saber por qué tenemos que aprender algo. ¿Por qué? ¿Para qué? Y eso hay que darles. Bien, entonces tratemos de hacer una gestión donde el personal que lidera los grupos realmente viva en su conducta, en su actitud, el cumplimiento de las normas. Sería terrible que le digan, lávense las manos, puedes ir al baño, y que de repente el personal ve al jefe varón que va, orina y no se lava las manos, creyendo que su sistema urinario es estéril. Tienen que lavarse las manos y mostrar al personal que se lavan las manos. Entra acá con el gorro bien puesto y está en el gorro como un sombrero. O sea, la conducta tiene que salir por todos los poros de los jefes. Es la forma de liderar, la forma de convencer al personal para que cumpla con las normas. Registren a tiempo, el jefe también tiene que registrar a tiempo, estar disponible. Estoy en reunión, pero me llaman para la edición del principio activo, 5 minutos. Me voy a ingresar a la planta a ver la edición del principio activo. Y todos lo tienen que entender. Entonces, hay mecanismos, hay formas, pero tiene que gerenciarse, liderarse al equipo, mostrando que se vive el cumplimiento de las normas de buenas prácticas en manufactura. Eso es gestión. Y se puede hacer. Bien, eso es lo que les quería comentar hoy día. Y espero que les sirva esta charla. Qué pena que no sea un conversatorio, porque cuando lo he hecho con alumnos, con profesionales, se da ese intercambio, ¿no? Siempre hay las preguntas, pero igual, denme sus preguntas. Ya han visto que las preguntas que me hacen, las respondo en cuanto puedo, ¿no? Y creo que tengo información que le puede ser de utilidad a ustedes. Bien, que estén bien. Hasta la próxima.